Hola, hola Innovalovers, bienvenidos a un capítulo más del Mundo de las Ideas, un podcast creado por Punto Estratégico, el primer centro de innovación y productividad de la región Caribe. ¿Qué hay que hacer para vender entre 5.000 y 20.000 millones de pesos en Colombia? Bueno, es una pregunta, digamos, como compleja. Los economistas en general, no estoy diciendo que tú, manejan un ego bastante alto. Son los abogados, yo creo. Se meten esto es para resolver problemas definitivamente. Son la razón de ser. Mi preferencia no era venirme, pero eso se dio. Eso me puso la vida y eso asumí. Metas claras, ambiciosas y luego con disciplina obstinada y curiosidad enfocada, jalonarle esas metas. Todo ahí fue perfecto. Y no es fácil porque uno se equivoca, ¿no? He cometido muchos errores. Recuerden que en este podcast siempre estamos trayendo emprendedores, empresarios y actores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación que la están rompiendo en el mercado desde la región Caribe hasta Colombia o a nivel internacional. Recuerden siempre seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirte al canal de YouTube. El día de hoy nos acompaña Leonardo Conte. Bienvenido, Leonardo. Un empresario, economista, un gran amigo con el que hemos conversado mucho de economía, política, temas empresariales, inversiones. Bueno, gracias Alberto, gracias por la invitación. Ok. Leo, este no es tu formato. Nosotros normalmente nuestras conversaciones son en un café, en un escritorio, sí, en su oficina, en mi oficina, pero hoy quería invitarte a este formato porque me gusta mucho tu pensamiento, la estructura en la que tú piensas los negocios, en lo que lees. Entonces, yo quería y quiero que la audiencia del Mundo de las Ideas te conozca y conozca un poco de tu pensamiento. Entonces, en ese sentido, vamos a llevar una charla, una conversación más de la que siempre hemos tenido y vamos a llevar un orden. Entonces, para ese orden, yo quiero que nos cuentes un poco quién es Leonardo, desde su formación, pero también un poco, cuéntanos de tu personalidad o cómo te autopercibes para que tengamos un contexto de con quién estamos hablando. Bueno, tienes toda la razón. Primero que todo, no es mi formato, pero bueno, vamos con toda. Pues Adalberto, ¿quién es Leonardo? Soy economista de carrera, fui un apasionado por la economía, todavía lo soy un poco, pero bueno, la vida me llevó al mundo empresarial y desde el 2016 que comencé en este mundo, pues eso ha sido lo que he hecho y he girado alrededor de varias empresas. Siempre manejando una en particular, pero he hecho inversiones en otra, he estado en la operación de otras cuantas más que ya tendremos la oportunidad de hablar. Soy un apasionado de transformar con tecnología, soy un apasionado de los números, soy un apasionado de buscar modelos que generen valor. Bueno, no, y eso ha sido un resumen corto. Ok. Leo, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 34 años. 34. ¿Y tú eres economista de qué universidad? De la Universidad de los Andes. Yo estudié en Bogotá 5 años. O sea, tú viviste allá al interior del país. Viví en Bogotá estudiando economía, metido en el cuento de la macroeconomía, haciendo econometría, ¿no? Ese era mi mundo, leyendo de historia económica. Eso estuve haciendo 5 años. Ok, y estando allá, ¿te adaptaste a la cultura bogotana o extrañabas algo de acá de la costa? No, me adapté. Siempre uno extraña un poco la costa, pero estaba adaptado. Además era una época de universidad, ¿no? De otras prioridades, de pocas preocupaciones y para ese momento de mi vida Bogotá estuvo fantástico. Okay. Bogotá es una ciudad densa en población, de hecho una de las principales ciudades de Latinoamérica. Digamos que el poder político está centrado en Bogotá, es pues la ciudad con más desarrollo que nosotros tenemos del país y donde han girado, digamos, donde se ha desarrollado la política, tienen el mayor PIB de Colombia, y mucha gente de diferentes partes del país termina yendo y viviendo en Bogotá. Pero tú viviste allá 5 años, estudiaste allá en una muy buena universidad. ¿Por qué te regresas? Bueno, hay un tema muy en particular en mi caso y es que
mi familia siempre ha tenido una empresa, ¿no? Y en ese momento hubo una coyuntura muy específica que hizo que tuviese que venir, ¿no? Mi preferencia no era venirme, debo decir, pero eso se dio esa situación familiar, tenía que estar aquí, tenía que estar en la empresa y pues eso me puso la vida y eso asumí. Ahora creo que, viéndolo ahora en retrospectiva, pues yo creo que Barranquilla y la costa en general es una plaza con muchas oportunidades, más allá de lo que dice, que ya está el poder político, que ya está el 60% de la economía, creo que ya cuando uno se mete en el cuento aquí del mundo empresarial y demás, hay muchas cosas por hacer, mucho por desarrollar, mucho valor por generar y en este momento sí, sin duda creo que mi futuro está aquí, no mire a Bogotá. No mire a Bogotá. Ok, ok. Los economistas en general, Sí. no estoy diciendo que tú, pero los economistas manejan un ego bastante alto. Son los abogados, yo creo. Y entonces el sueño de los economistas entonces quieren ser como ministros de Hacienda, grandes consultores y estar mucho en el mundo de la consultoría. Pero tú te dedicaste al mundo empresarial como tal. ¿Tú siempre tuviste esta visión de ser empresario o cuando empezaste a estudiar economía tú te visionabas de otra manera? Cuando empecé a estudiar economía realmente yo sí quería, digamos, tomar un camino más de economista puro, ¿no? Claro. De estar en el Ministerio de Hacienda, ¿no? En el DNP. Al principio. Ya luego fui entendiendo todo y fui cambiando un poco de pensamiento. Ya me comenzó a llamar más la atención el mundo empresarial, el mundo un poco más real, menos teórico, ¿no? Okay. Los economistas son de grandes modelos, bueno, pero ese mundo, a pesar de que siempre me apasionó, a medida que fui estudiándolo, le fui perdiendo el encanto, ¿no? Y además la vida me puso el reto de venir a la empresa familiar, casi que no tenía opción, sí la tenía en realidad, pero casi que tenía que venir. Entonces, todo ahí fue perfecto, ¿no? Todo ahí fue perfecto para comenzar. Hay muchos memes así sobre los economistas, algo así como para los economistas el mejor momento de comprar casa fue el año pasado, precisamente porque es mucha teoría y los análisis no son como demasiado oportunos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? O? Estoy de acuerdo. Yo en realidad estudié economía, pero ya economista no soy, ¿no? Yo hace 10 años estoy en el mundo empresarial y de economía nada de aplicación, nada de nada. Entonces, todos los memes que le quieran hacer a los economistas, está bien por mí. Tú eres empresario, tú no eres economista. Así es. ¿Y tienes amigos economistas que hoy día también sean empresarios? Realmente sí. Personas con que estudié en la Universidad de Economía después tomaron el mundo empresarial. Sobre todo en economía hay muchas personas, no fue mi caso, que se centran en temas financieros. Okay. Entonces desarrollan, digamos, unas habilidades con los números que les facilita luego entrar al mundo empresarial. Eso es más bien común. Yo no me enfoqué en finanzas en ese momento. Yo aprendí finanzas ya después, pero muchos amigos de la universidad tomaron el camino empresarial. Sí. Ok, ok. Y a ver, esa estructura de pensamiento que tú tienes, Leo, ¿esto se debe a tu carrera, o sea, a lo que estudiaste, tu profesión, o esto se debe a otras características en tu personalidad o en tu familia o en tu herencia o la herencia que tienes de tus padres? Porque es que yo converso contigo y tú eres una persona bastante, o sea, muy estructurada en el pensamiento. O sea, como que cuando dices algo es porque antes ya lo has analizado o has conectado un punto con el otro. ¿Eso se debe a tu formación académica o eso es innato en ti? Bueno, primero gracias por las generosas palabras de descripción. Definitivamente innato no creo que sea.
Sí, la verdad es que siempre me han gustado los números y ese gusto por los números te facilita un poquito el pensamiento estructurado, pero también creo que es por necesidad, ¿no? Ok. Cuando uno se va metiendo en el mundo empresarial y tiene que resolver tantos problemas, porque cuando uno se mete en esto es para resolver problemas definitivamente, o sea, el problema no es algo de pronto que pasó, el problema es para lo que uno se mete en eso, para resolver el problema, y entre más grande el problema, pues mejor. Eh, cuando uno tiene esos problemas, el pensamiento estructurado te ayuda mucho a solucionar, ¿no? Porque puedes descomponer el problema, los puedes mirar en datos, lo puedes analizar con calma y puedes llegar a tener soluciones, digamos óptimas o más óptimas, solucionar las cosas de una manera más eficiente, más rápida. Entonces ha sido casi que es un desarrollo al día a día, a lo que me ha servido en el día a día para el mundo en el que estoy, ¿no? Ok, súper, súper. Bueno, Leo, entonces, un poco conociendo ya de tu personalidad, de tu formación académica, cuéntanos ahora un poco a qué se dedica Leonardo Conte. Es decir, la empresa que lidera, a qué se dedica? Ok, bueno, bien. Eh, la empresa que lidero desde el 2016 Sí. se llama Sumin. Sumin es una empresa que vende productos para la industria, ¿no? Pero al final lo que hacemos, nuestra propuesta de valor gira alrededor de optimizar la cadena de abastecimiento de nuestros clientes a través de tecnología, a través de logística, a través de data. Esto obviamente tiene una explicación mucho más larga, si se da la oportunidad, pues buenísimo, les cuento el cuento de 10, 15 minutos de nuestra propuesta de valor, pero eso en resumidas cuentas, ¿no? Esa empresa la lidero desde 2016, paralelamente he participado en otras empresas, en otras 3 empresas. Cuando hablo participado no es que, no, que está en la junta, ¿no? Y va una vez al trimestre a ver los resultados, no. Cuando he participado es que he estado en la operación, que he invertido en otras 3 empresas, una desde cero, una empresa de proyectos, de proyectos Wi-Fi, ¿no? Para poner Wi-Fi en diferentes, en sitios, digamos, complejos. Ahí esa empresa la fundamos con un experto en el tema, ya yo no estoy ahí, pero fue una experiencia bien interesante, la empresa sigue funcionando, va muy bien. También junto a unos socios comencé a participar en la adquisición de otras empresas. Entonces, por ejemplo, compramos una fábrica de plásticos que produce con material reciclado. Entonces, he conocido de la operación. Esa empresa tiene una persona que la maneja, pero he estado, digamos, en la operación y he visto varios temas ahí. Y hace poco también compramos una participación en una lavandería. Okay. Una lavandería. Y bueno, y también he estado ahí aprendiendo esa operación y aportando en lo que pueda aportar, ¿no? Ok, entonces estamos liderando una empresa de comercialización de suministros industriales. Esa es la principal. Has estado participando en empresas de telecomunicaciones, específicamente en instalación de servicios Wi-Fi. Has estado en empresas o invirtiendo en empresas como lavandería y la otra empresa... Una fábrica de plástico. Fábrica de plástico. Sí. Entonces, producción... De bolsas y de rollos plásticos, okay. para ser Producción, específicos. comercialización, has estado también en el mundo de servicios. ¿Cómo escoges en qué participar? O sea, ¿por qué plástico? ¿Por qué telecomunicaciones? O sea, ¿qué ves tú para invertir en un negocio o invertir también tu tiempo en cualquiera de los negocios en los que tú participas? ¿Qué ves? Ok, bueno. Primero que todo, pues hay que ser muy claros en que las empresas y el mundo de las empresas en general está enfocado en generar valor. O sea, el valor es lo más importante. ¿Y eso qué significa? Que hay que buscar productos y servicios que puedan generar valor en el mercado. Y esto es súper importante porque parece muy lógico, muy sencillo, pero a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y nos enamoramos de las tecnologías, Sí. nos enamoramos de las soluciones y no del problema. Esa es una frase muy cliché, de enamorarse del problema y de la solución, pero es muy cierto, ¿no? Hay que entender si el producto, el servicio que la empresa está desarrollando es útil para el mercado.
Cuando adquieres empresas, digamos, es un poco más fácil porque ya el producto tocó el mercado, ya hay ventas. Entonces eso te adelanta mucho el trabajo. Esa es una de las ventajas de adquirir empresas porque ya no tienes que buscar el fit del producto, ¿no? Entonces eso es fundamental. Otro tema que es muy interesante, que alguna vez me lo enseñaba uno de estos expertos en compra y ventas de empresas, es que uno debe analizar las empresas como esas carreras de caballo, ¿no? Entonces analizar el jinete, analizar el caballo y analizar la pista. Entonces la pista es el mercado, ¿no? El jinete es el equipo que maneja la empresa y el caballo es el producto con que quieres abordar el mercado, ¿no? Entonces simplemente son técnicas así muy generales. Cuando analizamos una empresa, si estoy honesto, no es que hacemos un due diligence de 6 meses, no es así, es un poquito más de ver los números rápidamente, de entender el equipo que está detrás, de entender por qué compran los clientes. O sea, hay un listado de preguntas muy básicas para entender el core de la generación del valor, el core del modelo, y al final uno se lanza nunca estando 100% seguro, pero se lanza, ¿no? Entonces, y mira que son empresas, digamos, poco sexys de alguna manera, ¿ok? Entonces, eso ha sido parte de nuestro enfoque, no es que tenga que tener una super tecnología o estar basada en inteligencia artificial. Son negocios que no son sexys, que en Estados Unidos hay un movimiento que lo llaman aburridos. No creo que sea una buena palabra, pero para dar el punto. Entonces, bueno, no, Leo, pero tú has aprendido entonces como a olfatear dónde puede haber negocios, y el negocio puede llegar a ser interesante. Y me encanta eso que dices, no son empresas o productos sexys, y esto es a lo que yo le llamo como, estos son empresas reales. O sea, uno escucha a veces en los programas o en los programas de emprendimiento, mucho amor a lo que suena extravagante, totalmente diferente, pero es muy difícil como de operar, pero suena bonito y suena sexy. Entonces acá no tiene esa connotación, pero son empresas reales que pueden facturar, que pueden generar una rentabilidad, o sea, con la que se puede crear empresas que puedan perdurar. Entonces, ¿tú has logrado desarrollar allí ese olfato como para saber dónde invertir, o apenas estás en ese proceso? Estoy en ese proceso definitivamente, y no es fácil porque uno se equivoca, ¿no? Te puedo contar muchas anécdotas de las empresas en que hemos estado y no es todo una historia bonita, de todo fue muy bien y fuimos creciendo y crecimos el 20% al año. No, definitivamente no es así, y se han cometido, pues he cometido muchos errores. Creo que ese olfato uno, pucha, al que diga, no, ya lo tengo desarrollado, soy un experto, pues mis respetos, ¿no? Y bueno, quiero contar ahí una anécdota de qué nos llevó a entrar en estos negocios, ¿no? Resulta que en los Estados Unidos hay un movimiento muy famoso, que es un movimiento que, digamos, que se basa en que los baby boomers, que nacieron, bueno, no exactamente los años, se están retirando, ¿no? Sí. Y que en los próximos 10 años van a haber 2.5 millones de pequeñas empresas que van a salir a la venta. Entonces en Estados Unidos se ha creado todo un ecosistema de compra y venta de empresas pequeñas, no las empresas grandes que los grandes fondos de inversión ya transan, sino empresas pequeñas, empresas que muchos llaman aburridas, que nuevamente creo que es un mal término. Y hay todo un ecosistema creado, ¿no? Hay literatura, hay metodologías, hay brokers y muchos actores en general detrás de esto. O sea, es una vaina bien interesante que he venido leyendo hace 2, 3 años, de cómo funciona, obviamente en un mercado completamente distinto, ¿no? Pero es un tema súper interesante, y creo que en Colombia hay un potencial de eso. Por eso nos hemos metido en estas 2 adquisiciones, un poco replicando lo que hemos visto allá, obviamente tropicalizando lo que se tenga que tropicalizar. Ellos allá consiguen financiación por el 90% de la compra de la empresa. Hay páginas web donde te listan las empresas que se compran y se venden. Hay brokers que te consiguen la empresa en el estado que quieras, en la ciudad que quieras, en el sector que quieras. Hay comunidades que te dicen el método exacto para cómo adquirir una empresa y cómo evaluarla. Entonces, es un camino que están tomando muchas personas allá, y
y creo que en Colombia no hay nada de ecosistema desarrollado, pero hay algo ahí, ¿no? Pero hay oportunidad de desarrollo. Leo, yo me he dado cuenta que tú tienes experiencia, sabes que vender entre 5.000 y 20.000 millones de pesos. Para muchos esa cifra suena muy, muy grande. Para otro grupo, pues más reducido, esa cifra suena muy pequeña. Pero yo considero que el desarrollo de las ciudades, de los países, también se deben mucho a estas compañías. Y en Colombia, ojalá el 95, el 90% de las empresas que tuviésemos registradas en Cámara de Comercio, que son entre 1.6 y 1.8 millones de sociedades, de registros mercantiles, ojalá vendieran entre 5.000 y 20.000 millones de pesos. Creo que el país fuera otro. Entonces, tú que tienes esa experiencia, ¿qué tan difícil o qué hay que hacer? O sea, desde tu experiencia, porque este es un podcast donde nosotros conversamos desde la experiencia de los empresarios, no tanto desde la metodología de los libros, no tanto desde la teoría, sino desde la experiencia vivida tuya como empresario. ¿Qué hay que hacer para vender entre 5.000 y 20.000 millones de pesos en Colombia? Bueno, es una pregunta, digamos, como compleja, con muchos matices. Voy a tratar de simplemente contar algunas cosas que me han funcionado y tal vez les resuene a algunas personas. Yo primero creo que, digamos, comencemos de algo un poco más efímero, antes de pasar a cosas más específicas, y es que hay que trazarse objetivos muy claros, lo cual no es tan fácil, ¿no? Eso no es tan sencillo como trazarse metas concretas, específicas, que se puedan medir. Suena como súper fácil, pero en realidad hay que meterle cabeza a eso. Luego también trabajar con disciplina obstinada hacia esas metas. O sea, eso es innegociable, creo. Hay que tener disciplina obstinada, me atrevo a decir, y trabajar con consistencia hacia lo que quieres. Pero al mismo tiempo, creo que hay otro tema muy importante para conseguir esos objetivos, es la curiosidad enfocada, ¿no? Curiosidad enfocada y disciplina obstinada son banderas que utilizamos allá en Zooming. La disciplina nos da la consistencia, nos da el presentarnos así las cosas sean difíciles. La curiosidad te da el seguir haciéndote las preguntas difíciles. No creer que ya te lo sabes todas, sino con humildad intelectual a seguir haciendo las preguntas difíciles. Eso en el plano, digamos, más digamos, efímero, ¿no? Okay. Lo segundo es que creo que también, como dije ahorita, hay que entender que se está en el negocio de generar valor. O sea, el principal función del empresario es generar valor en el mercado. Okay. Entonces, desconcentrarse con humo alrededor es peligroso, ¿no? Entonces, hay que desarrollar, digamos, temas para constantemente estar escuchando al cliente, ¿no? Hay personas que le llaman obsesión por la primera línea. Entonces, la primera línea, que son los que atienden al cliente, hay que estar completamente obsesionados con esas personas, porque de pronto nos sentamos en las oficinas ahí arriba y no entendemos lo que está haciendo la persona que está entendiendo al cliente, lo que le están preguntando, por qué se lo están preguntando y cómo se puede hacer mejor. Entonces, hay que obsesionarse con esos pequeños detalles porque el negocio está en generar valor, no en hacer números allá arriba en la oficina y verlos en el televisor. Y no, está cómo se genera valor ahí, no olvidarse nunca de eso. Luego, por supuesto, está armar tu modelo, ¿no? Entonces, ¿qué capacidades necesitas? No sé, armar todo tu bosquejo porque no hay milagros, hay varias cosas, hay varias piezas en el rompecabezas y hay que reconocer eso. Entonces, con alguna forma de pensar que le funciona a uno tiene que reflexionar sobre qué capacidades necesito. Bien. Un poco pensar en estrategia, ¿no? Hay mucha literatura alrededor de la estrategia. La estrategia te ayuda a pensar de una manera, digamos, holística alrededor del modelo. Por último, ya está todo el tema de cómo desarrollar cultura, desarrollar métodos, desarrollar habilidades de ejecución, ¿no? Entonces, ya cómo haces las cosas en el día a día, ¿no? Entonces, en Zooming, por ejemplo, yo insisto mucho en
en ciertas cosas, ¿no? En cómo comunicar, en esos detalles, cómo comunicar muy claramente a través de la organización y hacia el cliente, en cómo abordar los problemas de manera pragmática, en cómo, como dije ahorita, descomponer los problemas para poder abordarlos de manera organizada, la forma de decidir cómo debemos, digamos, poner las cosas sobre la mesa, navegar ciertas tensiones, ¿no? Entonces, a veces hay que estar mirando las cosas desde arriba, a veces hay que irse al detalle, a veces hay que abrazar el caos, a veces hay que ser súper organizados. Entonces yo creo que los empresarios tienen que constantemente ir navegando esas tensiones, no irse a ninguno de los dos, de los dos extremos. A veces hay que escuchar, pero a veces hay que tomar decisiones firmes, ¿no? A veces hay que ser terco, y suena una palabra un poquito dura, que esa palabra no se debe usar, pero sí, terco, hay que ser terco. A veces hay que pivotear, o sea, hay que buscar, hay momentos para todo, hay que navegar esas tensiones, y esa ejecución, ese día a día, le va dando forma a la organización, ¿no? Entonces, creo que eso es Leo, fundamental. y el equipo de trabajo con el que tú cuentas en Sumin, eh, logra apropiar todo eso que nos estás contando. Eh, Cuando tú dices, me gusta trabajar mucho con el equipo de trabajo que está ahí al frente del cliente, porque bueno, es finalmente el que hace que suene la caja registradora. ¿Cómo es tu comunicación con ellos? O sea, para que puedan apropiar, digamos, como todo eso que nos acabas de explicar. Bueno, un tema es repetirlo constantemente. O sea, Ok. ¿no? Repetirlo y, digamos, ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, en nuestro caso, digamos, el tema de la obsesión por la experiencia del cliente en detalle es súper importante. Entonces yo particularmente lo estoy repitiendo absolutamente todo el tiempo, Ok. ¿no? Cuando tenemos unas decisiones por tomar y ponemos problemas sobre la mesa, tenemos que tener en cuenta la experiencia del cliente y no simplemente tomar una decisión que como organización no firme. ¿Qué pasa? No funcione. ¿Qué pasa con la experiencia del cliente ahí? Entonces uno también, con el ejemplo y la comunicación constante, digamos, logra que el equipo vaya apropiando estos, digamos, principios, formas de ejecutar, ¿no? Y por ejemplo, creo que en el caso de Sumin hay un equipo, digamos, súper comprometido con esta filosofía, lo que nosotros creemos como empresa, con nuestra misión, con lo que queremos hacer por los clientes, ¿no? Entonces creo que hay un equipo súper metido en el cuento, siempre hay dificultades, Claro. siempre se desencarrilan cosas, normal, ¿no? Pero en lo general creo que es muy positivo. Ok, y en el equipo de trabajo, ya algunas personas, o no sé, todos, empiezan a apropiar también el lenguaje, o sea, empiezan a hablar también de la obsesión para generar valor y todo eso que nos estás contando. Sí, claro. Entonces se comienzan. Trato también de ser muy insistente con ciertos términos para que se queden, ¿no? Ok, Entonces hay que proteger la experiencia del cliente, hay que proteger la experiencia del cliente, hay que proteger, y de todo hay que proteger la experiencia del cliente. ok, Entonces, y bueno, y yo mismo obsesionarme por pequeños detalles, como decía ahorita, uno no se puede quedar en lo general, viendo el gran modelo de negocio, haciendo estrategia, no, espérate un segundo, ¿cómo logramos comunicar al cliente de una manera más fácil? Muéstrame a ver qué hacemos, ¿no? Obsesionarse por esos pequeños detalles, digamos, da ejemplo, ¿no? Entonces todo el equipo sabe que en las decisiones que se tomen hay que tener la experiencia del cliente en cuenta, ¿no? Que en nuestro caso es el centro de nuestra estrategia, ¿no? Todas las empresas tienen sus temas, ¿no? El centro de nuestra estrategia es atender a pocos clientes con una experiencia impecable. No en estos términos, pero... ok. Eh, Y nos hablas mucho de estrategia, y la estrategia está centrada en esto, y un pensamiento estratégico. ¿Sigues alguna línea de pensamiento estratégico, o esto lo has ido desarrollando de acuerdo a la experiencia misma de la gerencia como tal de la empresa? ¿O te dateas de alguna forma? ¿O qué?
He leído mucho del tema, he leído mucho y últimamente, el año pasado sobre todo, leí varias cosas de estrategia, entonces eso te va alimentando, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, hay un libro muy famoso ahora que es La estrategia emergente, Ok. de Alejandro Salazar Yusti, es un libro supremamente interesante. Eh, Hay otros libros en estrategia, pues, bueno, todo lo de Jim Collins Ok. es muy interesante. Y uno con la lectura y leyendo varios libros, y entonces los libros te llevan a investigar ciertos términos, entonces se vuelve un tema de aprendizaje y compuesto que vas y vas y vas y vas y vas, y te comienza a meter en el mundo de la estrategia y comienzas tú a hacer con eso las reflexiones estratégicas de tu negocio y te da pautas como para pensar de manera un poco más estructurada, ¿no? Claro, y como tú no eres consultor o como no eres docente, pues no te quedas con los principios de los libros, sino que tú vas entendiendo, comprendiendo y aplicando en tu empresa. Definitivamente el aprendizaje se da en la aplicación. Entonces me leo el libro y entonces trato de poner el modelo que dice el libro sobre el papel y me siento 2 horas, acabo de leer esto, cómo esto aplica, tal, y en ese momento es que se da la apropiación. En el libro uno queda con ciertos términos, ¿no? Y términos que te pueden mostrar sofisticados, ¿no? Yo puedo venir aquí a hablar de todas las terminologías que he estudiado en los libros y no, sabe, no. Pero eso es, el verdadero aprendizaje se da al momento que tú tomas eso y lo plasmas primero y después vas y dices, espérate un segundo que quiero hacer estos 2 cambios porque, ¿no? Y entonces comienzas a aterrizar cosas, a ejecutar y esto no te salió bien por ahí, te vas por acá ¿no? Entonces, definitivamente en Claro, el aterrizaje y la ejecución. es que tu dinámica no es, tu dinámica no es de consultoría, tu dinámica es empresarial. Entonces, yo cuento mucho esto que hay algunos consultores, pues hay que ganarse la vida en algo, ¿cierto? Y hay personas que se apropian 2, 3, 5 libros, sacan unas máximas allí de los libros y luego hacen intervenciones empresariales de acuerdo a eso que leyeron. Pero entonces yo creo que un consultor que te vaya a hacer consultoría a ti en tu empresa, si no está bien parado, creo que se podría como estrellar. Sí, no, definitivamente, como dije, el aprendizaje está en la ejecución, ¿no? En la ejecución, en la teoría siempre aguanta todo, ¿no? Y uno se lee los libros y sale emocionado, ¿no? Claro, ya este libro ya me dio una claridad tremenda, pero después te vas a la práctica y te sirve mucho, pero la práctica es un poco, tiene sus dificultades, tiene sus detalles, tiene todo, ¿no? Pero bueno, ese es un tema bacanísimo, pues. Okay. ¿Y tú has atendido consultores? O sea, ¿has recibido consultores, consultorías, asesorías He en tus recibido, procesos como empresario? he recibido consultorías. Hace 2 años recibí una consultoría. Sí. ¿Y cómo te ha ido con eso? Bueno, ¿cómo me fue con ellos? Me fue bien, me fue muy bien, porque tienen una metodología súper práctica. Ellos, digamos, están inspirados precisamente en toda esa estrategia emergente de Alejandro Salazar Yusti y hacen estrategia a través de conversaciones. No hay formatos, no hay nada. Hay una bitácora de las conversaciones que se tuvieron, unas conversaciones, por supuesto, súper estructuradas, unas conversaciones donde se ven los números de diferentes maneras, diferentes perspectivas y con esas visiones diferentes que te dan los números, con unas muy buenas gráficas, con personas que saben cómo llevar la conversación, el equipo directivo y algunas de otras personas del equipo tienen conversaciones que te van llevando, ¿no? En la metodología de ellos a entender cuáles son los paradigmas que rigen la empresa, que es un poquito la teoría de negocio, en palabras de Alejandro Salazar Yusti. Entonces, fue una consultoría positiva, fue súper práctica, inclusive fueron 2 días, o sea, es una dinámica de 2 días con las personas que son y en 2 días ya ejecuta. Okay. Sale a ejecutar. Entonces fue unas personas de Bogotá inclusive y fue una experiencia positiva, debo decirlo. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Pero claro, hay unas dinámicas diferentes a las dinámicas tradicionales del mundo de la consultoría. Definitivamente.
Ok, sí, definitivamente. y creo que es hacia allá donde de pronto debería girar la consultoría empresarial precisamente para desarrollar empresas reales. Creo que por ahí, por esa línea es un poco como el camino. Estoy como totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Bueno, ahorita hablábamos de la experiencia en ventas, ¿cierto? Pero vender no es suficiente. Puedes vender, pero si la empresa no es rentable o si las empresas no generan utilidades suficientes, pues pueda que pierdan motivación el uno estar al frente de compañías. Entonces, en ese sentido, te pregunto, la misma dinámica con la que creas, digamos, un crecimiento en venta, es la misma dinámica para ser más rentable o para ser más rentable uno, desde tu experiencia, se trabaja en otros aspectos. Definitivamente se trabaja en otros aspectos. Nosotros, para comenzar por una experiencia que tuvimos el año pasado nosotros decrecimos en ventas, pero crecimos en utilidad, ¿no? Okay. Y fue gracias a un reenfoque estratégico, ¿no? Fue gracias a hacer renuncias. Ok. Entonces comenzamos a hacer renuncias, dijimos, hey, esto es lo que nosotros sabemos hacer y vamos a escalar lo que nosotros sabemos hacer. Entonces eso da una claridad muy, muy digamos, te ayuda a tomar decisiones sobre qué recursos necesitas y qué recursos no necesitas, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando tú tienes esa claridad, tú ya entiendes y ves el modelo un poco más claramente y la rentabilidad se te hace digamos, más fácil de capturar, diría, ¿no? Pero hay que escoger los focos, ¿no? Si tú amplías mucho el radar, no sabes ni qué gastos ni qué costos van asociados a qué venta, entonces comienzas a tener un PIG que en realidad tiene muchos pequeños PIGs. Hay que medir muy bien todo esto, ¿no? Hay que medir muy bien para no tomar decisiones simplemente sin tener un poco los números detrás, pero sí, definitivamente hemos tomado un camino de enfocarnos en la rentabilidad. Muy y bien. Eso hace, por ejemplo, que no tomemos negocios, así de sencillo, que sacrifiquemos negocios, que digamos, este negocio no es para nosotros, porque uno cuando está enfocado en vender, todo lo que se mueve es una oportunidad. Entonces, realmente en nuestro caso hay clientes con un potencial grandísimo, pero que por X o Y motivo no va alineado con nuestros estándares de rentabilidad y hace 2 años, 3 años, dale. Ahora somos un poquito más... Y es fácil tomar esa decisión, lo digo con los socios de la empresa. Es decir, todo el mundo está alineado a ese pensamiento de renunciar a negocios porque precisamente no son rentables cuando 3 años atrás era dele al negocio, cójalo, tómelo. ¿Hay enfrentamientos o todo el mundo está alineado? No, de parte de los socios no tanto, es más de parte de la empresa, ¿no? La empresa como tal y todas las personas la empresa activa sus defensas, ¿no? Entonces uno escoge unos focos y uno dice, bueno, nos vamos a enfocar en esto y esto implica hacer estas renuncias y la empresa todos los días pone a prueba ese foco, ¿no? Todos los días te dan digamos, caminos que te quieren desviar de ese foco. Así es. Entonces hay que volver y decir, no, espera, esto es un trabajo continuo, no hay, realmente hasta el día de hoy, no, todos los días o constantemente, pues, se pone en cuestionamiento el foco. Y uno mismo dice, ¿será lo ponen a dudar a uno? Claro. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Entonces uno no, espérate un segundo, vamos a pensar con cabeza fría. Ojo que el escoger focos, y ahí viene nuevamente lo de navegar tensiones, no significa no explorar y experimentar, ¿no? Así es. Entonces, una de las tensiones más importantes de los empresarios es cómo mantengo mi foco de negocio y al mismo tiempo exploro. O sea, no son, se tienen que hacer las dos, ¿no? El cómo, ahí está la magia. Entonces, tienes que escoger exploraciones exploraciones que vengan de tu core, ¿no? Que vengan de tus capacidades distintivas. Así es. Entonces, ahí hay un tema, no me voy a extender porque me puedo ir lejos, pero creo que esa es una tensión interesante.
Sí, no, y te entiendo perfectamente porque eso lo vivimos nosotros también en Punto Estratégico. Pero debe haber unos, como en los equipos de fútbol, unos capitanes que puedan allí darle manejo a esas tentaciones también, porque hay negocios que de pronto salen fuera del foco y son renuncias ya establecidas con mucha claridad y con mucho análisis, pero que no dejan de tentar, no Así dejan es. de seguir probándolo a uno, o probando la estrategia, porque la estrategia es tentada y probada día a día, y con eso estoy muy de acuerdo contigo. Leonardo, vamos a pasar a una fase aquí de preguntas rápidas. Vale. Son preguntas de preferencias. Ok. No puedes dar explicaciones. Listo. No, que sí, pero depende. No. O prefieres esto o prefieres esto. Ok. Sí, puede que estés de acuerdo con las dos cosas, pero si me pones a escoger, escojo esto. Entonces, es un poquito así. Voy a sacarlas porque las tengo escritas. Dale, a ver. Entonces, Dale, a ver. vamos a ver. Listo, entonces, preferencias sobre vinculaciones. Ujú. ¿Cómo prefiere Leonardo Conte? ¿Laborales o prestación de servicios? Laborales. Bien. ¿El empresario nace o se hace? Él se hace, definitivamente. Ok. ¿Empleados por bolsas de empleos o directos? Directos. Ok. En cuanto a contratación, ¿los contratos los prefieres a término fijo o indefinidos? Indefinido. Tan Ok. fácil hasta ahora. En infraestructura, ¿qué prefiere Leonardo Conte como empresario? ¿Comprar o arrendar? Arrendar. Siempre arrendar. Siempre. Ok. No siempre, pero arrendar. En preferencia arrendar. Arrendar. Sobre inversiones, ¿con recursos propios o con créditos? Créditos. Ok. En términos societarios, socios, ¿sí o no? Sí. Ok. ¿Programas de emprendimientos o consejos empresariales? Consejos empresariales. En cuanto a software, ¿qué prefiere Leonardo Conte? ¿Licencias o desarrollos propios? Esa es un poquito más difícil para mí. Desarrollos propios. Desarrollos propios, bueno. Dale, un reto, ¿no? Eso es retante, ¿no? Los desarrollos propios son retantes, pero Ambos bueno. no se puede, ¿verdad? Bueno, pues te permito un mix. Que depende de qué se quiera solucionar. Por ejemplo, un ERP no te lo vas a tirar como desarrollo propio. No, exacto. Pero lo que usan mis clientes, la plataforma que usan mis clientes, sí lo hago propio. Propio. El CRM, una licencia, Ok, o sea, ahí combina, sí. pero prefieres desarrollos propios. en general. Ok. Sobre proveedores, ¿internacionales o nacionales? Proveedores internacionales. Ok. En compras, ¿cómo prefieres o cómo preferirías? ¿En dólares o en pesos? En dólares. En dólares. No importa la volatilidad ni nada de eso. ¿Lo Sí, manejas? Hay maneras de manejarlo, sí. Ok, listo. Y la última pregunta. Sobre equipos de trabajos, ¿qué prefieres? ¿Hombres o mujeres? No, esa es difícil. Pero bueno, Pero tienes que escoger, en tienes que Sumi escoger. somos 40 y son 37 mujeres, entonces tengo que decir mujeres. 37 Bueno, mujeres. 35, 35. Bueno, no, pero número por ahí. pero el porcentaje es alto. Estás hablándome de casi un 90% Así es. mujeres. Así es. En Punto Estratégico, en un momento, el equipo era 80% mujeres, 20% hombres. Ya estamos, creo, como en 60% mujeres, 40% hombres. Nosotros debemos estar 90-10 hacia mujeres, entonces... Ok. ¿Y cuál es la razón? Ya la ampliamos porque era la última pregunta de preguntas Ok. rápidas. La razón por la que se da la contratación más de mujeres que de hombres es cuál. ¿Es intencional No. o se ha dado No, así, orgánico? se ha dado. En los procesos, las personas idóneas han sido mujeres y pues ese ha sido un tema un poco orgánico. Ok, no ha sido que Leonardo Conte dice, bueno, es que las mujeres tienen tales y tales características, entonces dentro del perfil vamos a buscar... No. Los procesos nunca, muy poco hay que tenga que ser hombre o que tenga que ser mujer. En estos momentos hay una coyuntura a nivel mundial, la locura de los aranceles,
una locura en temas de guerras comerciales. Estados Unidos pone la mano dura sobre el escritorio, China pone la otra. ¿Eso afecta en tus negocios? Específicamente el negocio principal que es Zumin y que manejas, ¿te afectan estos movimientos actuales? No, no. Si siguen y se vuelven políticas de largo plazo, ahora mismo son, digamos, peleas de, como dices, de mostrando quién tiene más y quién tiene menos. Y no nos afecta directamente. Ya con políticas de largo plazo, nuestros proveedores internacionales, ya ahí pueden haber afectaciones y demás. Pero en general no, hay que estar enterado, pero no es un tema que todos los días lo estemos evaluando a ver y que Okay. no tenemos una afectación tan... Pero la empresa que lideras, digamos que ya tiene un tiempo muy interesante en el mercado, así que ha tenido que vivir diferentes épocas. Épocas de crisis, épocas donde el dólar ha estado bastante bajo, épocas donde el dólar se ha disparado de un momento a otro. ¿Ustedes han aprendido a vivir o convivir con ese tipo de movimientos macroeconómicos y económicos y de gobiernos, etcétera? Pues claro, a la brava, ¿no? Mi papá manejó la compañía en la crisis de los 2000, no sé detalles de eso. Luego vino la empresa de los 2008 que le tocó a mi hermana. Tampoco sé detalles de eso. La que sí tengo fresca es la de cuando yo entré en el 2016, que el dólar en ese momento, por la crisis del petróleo, no sé exactamente, pero subió como de 2.000 a 3.000, algo así, una barbaridad. Y nosotros teníamos una deuda en dólares importantísima, todas nuestras importaciones, todo en dólares, y eso creó digamos, un tema financiero complejísimo, que fue cuando yo entré, ¿no? Entonces... O sea, ese problemita te tocó a ti. Exactamente, entonces el aprendizaje no es que se dio a la brava, no es que estábamos preparados, no, ya estamos, no, a la brava financieramente fue digamos, un tema muy complejo y tuvimos que además de los temas operativos que uno tiene, de ventas y demás, entonces ahora hay que resolver una deuda, reestructurar un tema, hablar con la banca y tal, que en esa manera, que en ese momento se hizo, fue un aprendizaje tremendo. Y con ese aprendizaje, si ahora mismo el dólar sube a 5.500, pues no tampoco, pero ya tenemos algunos callos ahí. Ok, ok. No, a mí me gustaba mucho algo que decías hace un rato y es que, y también coincidía, hace poco tuve un conversatorio con Cristian Daes, que es pues uno de los fundadores de Tecnoglass, una empresa muy importante en Sí. Colombia. Y él decía que toda su experiencia empresarial se la debía a los problemas y que él le agradecía mucho a los problemas porque eso es lo que lo ha hecho a él un verdadero empresario. Ha logrado surfear esas olas de problemas con las que él ha sido victorioso y ha logrado mucho éxito a partir de ser un solucionador de problemas. Y mira que coincidimos en esta conversación porque tú planteas también un pensamiento muy similar y los empresarios nos debemos a las soluciones y nos muestras ahora cómo enfrentaste esta crisis para la compañía en el 2016 que al final también nos hace más fuertes, ¿no? Entonces es como un mensaje bien interesante de que los problemas que tienen solución, pues al final si tienen solución nos terminan haciendo más fuerte. Creo que eso es un mensaje bastante importante. Sí, no, así es. Yo para complementar en eso, y así arrancamos la conversación, Adalberto, ¿no? Los problemas son la razón de ser, o sea, los problemas son por lo que uno se mete a esto, no hay empresario sin problemas y entre más grande el problema, más aprendizaje hay, ¿no? El problema es que, bueno, el tema es que el problema no te mate, ¿no? Así es. Si no, hay un aprendizaje tremendo y uno avanza, ¿no? Entonces, muy de acuerdo con eso. Súper. Bueno, vamos terminando el podcast y como nos escucha una audiencia en toda Colombia de emprendedores, de empresarios que están creciendo. Tengo amigos que
me llaman o me comentan. Hace poquito tuvimos un evento en Punto Estratégico que se llamó la Semana T y me causó curiosidad que hubo dos empresarios de dos ciudades diferentes. Un empresario de la ciudad de Cartagena y un empresario de la ciudad de Santa Marta. Y se acercó y me dijo, oye, escucho todos los podcasts que sube Punto Estratégico. Es interesante todos los mensajes que dejan los empresarios que pasan por estos micrófonos. Entonces, aprovechando ese comentario, siempre lo hacemos en todos los podcasts, nos gustaría, Leonardo, que mandaras algún tipo de mensaje o algún tipo de consejo a nuestra audiencia de emprendedores y empresarios que están en crecimiento, que están desarrollando nuevos negocios. Si tuvieras que hablarles a estas personas que nos escuchas, ¿qué podrías dejarles? Bueno, Adalberto, a mí me funciona mucho y siempre tengo estas tres cosas en la cabeza y también ya lo mencioné en la conversación. Es, primero que todo, metas claras, ambiciosas y luego, con disciplina obstinada y curiosidad enfocada, jalonarle esas metas. Yo creo que para mí eso me ha funcionado muy bien, ese tridente de metas claras y luego con disciplina y curiosidad sacarlas adelante, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje final y bueno. Okay. Bueno, Leonardo, muchas gracias por participar del mundo de las ideas. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y darle, suscribir a la campanita en YouTube y seguirnos por Spotify. Nos vemos en otro capítulo. Chao, chao. Listo, papá.